Los llaman eslavos, serbios modernos, descendientes de grandes migraciones, guerreros del sur. Pero oculta tras las banderas y el folclore, yace una contradicción de la que ningún libro de texto jamás te advirtió. Dado que el linaje masculino más común en Serbia, portado por casi medio de todos los hombres serbios, ninguno es eslavo. Ni siquiera se le acerca. No es de Ucrania, Bielorrusia ni las estepas. Es I2A1, P37.2, y ya estaba aquí antes de la rueda, antes de la agricultura, incluso antes de que existiera la idea de nación. Este linaje recorrió los Balcanes, hace 20.000 años, cuando los glaciares aún azotaban Europa y los neandertales acababan de desaparecer. Mientras la mayor parte de Europa estaba sepultada bajo el hielo, los Balcanes, refugiados del mundo paleolítico, pequeños clanes de cazadores-recolectores que nunca se marcharon. Y de alguna manera, sus hijos siguen aquí. La mayor diversidad genética de I2A no se encuentra en Rusia, ni en Polonia, ni siquiera en el norte de Europa. Se encuentra en Bosnia. En Serbia, eso significa que este linaje no migraren, él se originó aquí, generación tras generación, a través de guerras, imperios, hambrunas y fe, sobrevivió. Las calzadas romanas aparecieron y desaparecieron. La lengua eslava se extendió. Las fronteras de los reinos se desplazaron como sombras. Pero el linaje masculino, ese único cromosoma Y, se transmitió, ininterrumpidamente, de padres a hijos, a través de los mundos, 400 generaciones. En las puertas de hierro, junto a los acantilados del Danubio, los científicos encontraron esqueletos antiguos con el mismo ADN aún presente en los hombres serbios de hoy. Ningún imperio pudo borrarlo. Ninguna migración pudo reemplazarlo. Esto es no la historia de un pueblo reemplazado. Es la historia de un pueblo cuyo las raíces eran tan profundas, otros construyeron sus identidades sobre ellas. He aquí el giro que los genetistas no pudieron ignorar, este linaje balcánico, más antiguo que la lengua eslava, más antiguo que la cultura eslava. De alguna manera se convirtió el núcleo genético de lo que ahora llamamos el mundo eslavo. ¿Cómo? ¿Cómo un linaje paleolítico de las montañas de Serbia se convirtió en la característica distintiva de un pueblo que llegó 10.000 años después? Porque antes de que las migraciones eslavas llegaran a estas tierras, antes del bronce, antes del imperio, otro mundo ya había escrito su código profundamente grabado en el suelo balcánico. No lo portaban los soldados, sino agricultores y lo que trajeron no fue la guerra, sino civilización sí mismo. 9.000 años antes de que existieran los serbios, el ADN balcánico ya estaba moldeado por imperios, pero no por los que usted piensa. No marcharon con banderas ni ejércitos. Vinieron en silencio, desde Anatolia, desde el corazón de media luna fértil donde la humanidad aprendió por primera vez a cultivar la vida de la tierra. Alrededor de 6200 AC, pequeños grupos de colonos cruzaron el mar Egeo, adentrándonos en los fértiles valles de lo que ahora llamamos Serbia. Trajeron trigo, cebada, cabras y un secreto que llevan en la sangre. El haplogrupo del ADN, Y1B1B-V13. Ese único linaje, nacido en las colinas del cercano Oriente, alteraría para siempre el mapa genético de los Balcanes. Hoy, casi entre el 17 y el 18% de los hombres serbios aún conservan esa misma impronta paternal. Es la marca viva de Europa, primeros agricultores, los hombres que convirtieron la naturaleza salvaje en civilización. Datos arqueogenéticos de Lepensky Bir y Cabrestante, dos de los yacimientos neolíticos más extraordinarios de Europa, revelan esta fusión con todo detalle biológico. Huesos antiguos muestran una ascendencia doble, local cazadores-recolectores y dos hay entrante agricultores E1B1B. Esto significa que hace 8.000 años, dos mundos se encontraron y, en lugar de conquista, hubo coexistencia. Los recién llegados presentados agricultura basada en el arado, ganado domesticado, e incluso asentamientos protourbanos también portaban nuevos linajes de ADN Y, G2A, J2.
T1 hay haplogrupos maternos H, J y T, ecos genéticos que aún resuenan en la sangre serbia moderna. A su llegada llegó el cultura de la Vinca, 5300-4500 AC, centrado en torno al cuenca del Danubio, una civilización más antigua que las pirámides. Dotó a Europa de sus primeras herramientas de cobre, su escritura simbólica más antigua y templos alineados con los movimientos celestes. En su ADN y arte, los arqueólogos encuentran una continuidad genética estable, prueba de que estos agricultores de Anatolia no reemplazaron a las tribus balcánicas, fusionados con ellos, se creó una nueva población. Mitad cazador antiguo, mitad innovador neolítico. Incluso a través de convulsiones posteriores, migraciones de la Edad del Bronce, cambios tracios e ilirios, esta profunda mezcla genética siguió siendo la base de la ascendencia serbia. Científicos del Laboratorio Reich de Harvard, 2023, confirman que los serbios modernos todavía mantienen una de las proporciones más altas de Europa de ascendencia balcánica neolítica. Un legado directo de aquellos primeros agricultores que construyeron sin destruir. Y sin embargo, la paz nunca perdura en la historia de la humanidad, porque mientras estos primeros agricultores esparcían pan y piedra, mucho más allá del horizonte, un poder diferente estaba surgiendo. No cabalgaron con semillas, sino con metal y llama. Pero mientras los agricultores traían pan, otra oleada traía bronce y fuego. No plantaron. No construyeron. Llegaron como una tormenta, no para asentarse, sino para dominar. La edad del bronce trajo guerreros indoeuropeos. Pero en Serbia, su linaje se perdió ante un legado mucho más antiguo. Por 2000 el juego había cambiado. Desde las vastas estepas abiertas de Ucrania Póntico-Caspia, una nueva fuerza se extendió por toda Europa, la Yamnaya trajeron consigo el Rueda, el Caballo y los haplogrupos del ADN, YR1A y R1B. Linajes que remodelarían la genética de casi todas las regiones que tocaron. En Alemania, se convirtieron en artículos con cordón. En Gran Bretaña, el gente del vaso de precipitados. En India, se fusionaron en élites védicas y griega en la mayor parte de Europa, su ADN dominado. Pero no en Serbia. En un giro sorprendente, los serbios modernos todavía portan más I2A y E1B1B, el mayor firmas balcánicas y anatolias, que el R1A o R1B traída por la estepa. Es la inversión genética de lo que ocurrió en todas partes. ¿Por qué? Porque mientras que expansión de Yamnaya a azotar los Balcanes con toda su fuerza, con 30-80% ADN autosómico de la estepa entrando entre 2001-200 AC, aquí ocurrió algo extraño. Llegó su sangre, pero sus padres no se quedaron. Los arqueólogos han encontrado las señales, entierros en carroza, arreos para caballos, armas de bronce, incluso túmulos funerarios de estilo estepario, culturas como la Wedol, Dubovac y Belgis muestran una clara influencia indoeuropea. Pero cuando los investigadores profundizaron, literalmente, descubrieron que ADN de esos hombres enterrados no coincidía con el R1A o R1B dominante observado en otros lugares. El local I2A seguía manteniendo su posición, antiguos patriarcas balcánicos no había sido reemplazado. Incluso en regiones afectadas por la guerra de la Edad del Bronce y los cambios de élite, los linajes de la estepa nunca se apoderó de Serbia tal como lo hicieron en Europa occidental o septentrional. La sangre ancestral, la que ya llevaba milenios arraigada aquí, seguía siendo más fuerte. Científicos del laboratorio David Raik y el Instituto Max Planck confirmó esta resistencia. Serbia conservó uno de las frecuencias R1B más bajas de toda Europa, a pesar de las profundas capas culturales indoeuropeas. Era como si el cuerpo de la cultura cambió, pero el huesos de la ascendencia se mantuvo igual. Así pues, los verdaderos conquistadores del ADN serbio no fueron los guerreros a caballo. ¿Quién cambió realmente el mapa genético de Serbia? No fue Roma. No fue la estepa. Fue. Porque incluso después de 1000 años bajo el dominio romano, el imperio que construyó ciudades y carreteras, dejó casi sin rastro genético detrás.
Serbia estuvo bajo dominio romano durante 1.000 años. Entonces, ¿dónde está el ADN romano? Las banderas ondearon. Las legiones marcharon. Y el Danubio, antes salvaje, se convirtió en la muralla norte de Roma. Por 15 DC Serbia era romana. De Alto Moesia a Viminacium los emperadores ascendieron al poder, los caminos se extendieron como venas y el latín se convirtió en ley. Durante casi un siglo milenio el imperio gobernaba estas tierras. Pero he aquí la contradicción que dejó atónitos a los genetistas: Roma gobernaba las tierras de Serbia, pero no su sangre. Cuando los investigadores secuenciaron restos antiguos de Bodega, una metrópolis militar que alberga a decenas de miles de personas, esperaban encontrar ADN itálico. Marcadores de Lacio, Etruria, Campania, pero no fue así. Lo que encontraron fue algo completamente distinto. Los linajes masculinos mostraron sin señal cursiva fuerte, en cambio, revelaron un mosaico de Anatolia, levantino, norteafricano, e incluso África Oriental ascendencia. Haplogrupos como E1b, V32, más común en Somalia y Sudán, y ADN-MTL2A1J, que se encuentran típicamente en poblaciones subsaharianas. Comenzaron a aparecer en tumbas balcánicas de la época romana. No eran senadores romanos ni colonos italianos. Eran tropas auxiliares, esclavos nacidos en el extranjero, y comerciantes multiétnicos, reclutados de todos los rincones del imperio y apostados en su frontera. Según estudios de ADN antiguo de 2023 Centro de Ciencias Petnica, por el siglo VII después de Cristo, hasta el 23% del aporte genético en Serbia se remonta a Asia Menor y África del Norte, no Italia. El imperio había vertido su cultura en los Balcanes, pero no su genética. La conquista de Roma fue superficial, monumental, visible, pero nunca biológica. El idioma cambió. La religión evolucionó. Las ciudades crecieron. Pero ADN ancestral de los Balcanes, el primer 2A, L1B1B, se mantuvo firme bajo todo ello. Roma puede haber conquistado los mapas, pero nunca colonizó el genoma. Y justo cuando su control comenzaba a resquebrajarse, un nuevo silencio descendía de los bosques del norte. No carros. No togas. Sino algo más frío. Pero mientras Roma traía el orden, el caos vendría del norte, cabalgando en silencio. Aquel silencio no estaba vacío. Transmitía voces, no de conquistadores, sino de colonos, y lo sorprendente: eran extraños a la tierra, pero no a su sangre. Los eslavos no borraron los Balcanes, se fusionaron con ellos. Y trajeron ADN balcánico de vuelta a casa. No fue una guerra de espadas. Ni ciudades en llamas. Ni genocidio masivo. Cuando ellos eslavos llegaron a los Balcanes entre los siglos V y VIII DC, no borraron lo que había aquí, lo absorbieron. Pero he aquí la paradoja: las personas a las que llamamos recién llegados ya portaban el ADN del lugar en el que estaban a punto de asentarse. Comencemos con los números. Estudios de ADN autosómico de la Centro de Ciencias Petnica 2023 y el laboratorio de David Reich en Harvard demostrar que los serbios modernos obtienen entre el 50 y el 60% de su ascendencia total de estas migraciones eslavas. Fue un cambio demográfico importante. Pero miren más de cerca, específicamente en el cromosoma Y, el linaje paterno. Cabría esperar que estuviera dominado por R1A, el marcador clásico de varones protoeslavos. Y está ahí, pero solo 15 a 21%. ¿Y dónde está el resto? Ahí es donde está el giro inesperado. El cromosoma Y dominante en los hombres serbios sigue siendo Y2A, PH908, el mismo profundo linaje balcánico que se remonta a Puertas de Hierro, a cazadores-recolectores del Mesolítico, hacia Cabrestante y Lepensky Virculturas. Pero no sobrevivió escondiéndose. Viajó. Se movió norte, mucho antes de que los eslavos llegaran al sur. ADN antiguo de cementerios ucranianos, fechado entre 200 A, calle y 400 DC, demuestra que I2A ya se habían fusionado con las primeras poblaciones eslavas, antes llegaron a Serbia.
El genoma balcánico se había infiltrado silenciosamente en las tribus protoeslavas siglos antes, a través de matrimonios mixtos, comercio, cautivos y fronteras compartidas. Así que cuando los eslavos regresaron a los Balcanes, no trajeron genes extranjeros. Eran trayendo sangre balcánica de vuelta a casa, a migración inversa que reescribió la identidad sin borrar las raíces. Por eso la genética serbia se siente a la vez antigua y eslava, porque identidad eslava era un caparazón cultural, superpuesto profunda ascendencia balcánica. El idioma cambió. Los nombres cambiaron. Pero él huesos recordados. Y sin embargo, eso deja una pregunta inquietante. Si los eslavos no fueron los portadores originales de esta tierra, y la sangre que trajeron ya provenía de aquí, entonces, ¿cómo llamamos a los pueblos que vivieron aquí antes que los eslavos, pero que aún viven dentro de nosotros? Para responder a eso, no se sigue a los conquistadores. Se sigue a las madres, porque aunque las fronteras cambiaron, los vientres de esta tierra nunca se fueron. Donde los hombres cambian, las madres perduran. Y el ADN materno de Serbia revela una ascendencia olvidada. Los imperios se alzan y se derrumban. Las banderas ondean y luego se desvanecen. Pero en el fondo, bajo todo ello, la línea mitocondrial, transmitida de madre a hijo, intacta, permanece como la silenciosa crónica de la verdad. Y en Serbia, la historia que cuentan las madres es mucho más antigua y está mucho más arraigada de lo que nadie esperaba. Más que 43% las mujeres serbias de hoy llevan haplogrupo H del ADN MT, una de las firmas maternas más antiguas de Europa. Pero no solo importa el tipo dominante. Es el ramas más raras, las señales ocultas, que revelan un misterio más profundo. Los haplogrupos I5A1, R0A1A5 e incluso L2A1K, presentes en cantidades ínfimas en todas las regiones de Serbia, vinculan a las familias modernas con Anatolia, el Levante, e incluso África del Norteño son recién llegados. Son susurros ancestrales, linajes que probablemente llegaron a los Balcanes, hace más de 8.000 años y nunca se fue. Un importante estudio genómico de 2025 de la Instituto Serbio de Genética Molecular confirmó algo asombroso, R0A y 5, que en su momento se consideraron importaciones de Oriente Próximo. Probablemente se originaron y diversificaron en los propios Balcanes. Esto significa que las madres genéticas de Serbia no solo sobrevivieron, sino que moldearon la ascendencia del mundo mediterráneo en general. Y a diferencia de los linajes masculinos, que ascienden y desaparecen con la conquista, cambiando con cada migración, los linajes maternos transmiten la cultura profunda. Los alimentos transmitidos de generación en generación, los rituales celebrados en las cocinas, las canciones de cuna susurradas a través de los siglos. Las mujeres no solo transmitían genes, sino también identidad. Lo ves en el árboles genealógicos preservada por la tradición oral, no a través de apellidos, sino a través de abuelas. No a través del territorio, sino a través de la memoria. Mientras los reinos se derrumbaban, el filamento mitocondrial permaneció intacto. En cada pueblo rural serbio, en cada verso de poesía y danza conservada, ellas madres de los Balcanes aún hablan. Pero su secreto más profundo no se encontraba en tumbas ni en ciudades, estaba escondida, silenciosa, intacta, en las tierras altas. Pero la mayor concentración de ADN antiguo no se encontraba en las ciudades de Serbia, estaba oculta en las montañas. ¿Y esas montañas? No solo eran altas. Eran impenetrables, muros tras los cuales la memoria y la sangre podrían refugiarse, y nunca ser tocadas del todo. Una región olvidada conservó el mapa genético de un pueblo asediado. Cuando el mundo se derrumbó, este lugar permaneció en pie. El Alpes Dináricos, extendiéndose a través de Herzegovina Antigua y en el oeste de Serbia, no son solo paisajes, son fortalezas construidas por el tiempo y dentro de esas crestas, algo antiguo sobrevivió. Mucho después de haber desaparecido en todas partes. Los estudios genéticos modernos revelan una anomalía asombrosa, en ciertas poblaciones de las tierras altas de Herzegovina Antigua,
el haplogrupo del ADN, G2A, pH 908 alcanza frecuencias del 45,8%, el nivel más alto conocido en cualquier grupo eslavo en la actualidad. Eso no es un eco. Es una fortaleza. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que los Balcanes habían sido invadidos y transformados sin cesar. Pero este refugio montañoso cuenta una historia diferente, no de reemplazo, sino de retiro y preservación. A santuario genético, tallado en piedra. Durante las expansiones otomanas, mientras las ciudades ardían y las poblaciones de las tierras bajas eran desplazadas, los montañeses resistieron. E incluso antes de la llegada de los turcos, durante el caos bizantino, el ondas ávaras y el convulsión eslava, el tierras altas dináricas absorbieron a aquellos que huían de la guerra, manteniendo sus linajes, agrupados, aislados, intactos. Aquí es donde efecto fundador se afianza, un fenómeno en el que un pequeño grupo, aislado del acervo genético general, se convierte en genéticamente amplificado a lo largo de generaciones. Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. Desde esta única cuna en la montaña, comunidades enteras después migró hacia el este, especialmente en el siglos XVIII y XIX, repoblando la Serbia devastada por la guerra tras la retirada otomana. Por eso hay tantos serbios del centro y norte y compartir no solo un idioma, sino también un perfil genético sorprendentemente similar no es casualidad. Es un eco postmedieval de origen dinárico, una onda expansiva desde un refugio. Y si bien esto explica la homogeneidad, no explica el origen. Porque si la región dinárica conserva el antiguo linaje, entonces ¿dónde, y cuándo, era ese linaje nacido? Pero, ¿y si te dijera que los cimientos de este linaje fueron grabados en piedra hace más de 8.000 años? Porque mucho antes de imperios, migraciones o refugios de montaña, existía un río. Y en una cueva, junto a su corriente, los ancestros más antiguos de Serbia dejaron su silenciosa huella. El ADN humano más antiguo jamás secuenciado en Serbia proviene de una cueva a la orilla del río. Y aún vive en ti. Vivían sin reinos, sin palabras escritas, solo con lanzas, fuego y el río. A lo largo del Danubio cerca de la actual frontera serbio-rumana, se encuentra un desfiladero escarpado llamado Puertas de Hierro. Para la mayoría, es un paisaje olvidado. Pero para los genetistas, es una máquina del tiempo. Dentro de esas cuevas excavadas por el río, se encontraron huesos, cazadores-pescadores del Mesolítico intacto, sin actividad agrícola ni metalúrgica. Cuando se secuenciaron esos restos, lo que revelaron fue asombroso. La gente de Lepensky Vir y Chalote, que vivió tan pronto como 8000 a.C., transportado 85% ADN de cazadores-recolectores occidentales, un legado de la Europa de la Edad de Hielo. Fusionado con 15% de ascendencia euroasiática oriental, probablemente procedentes de antiguas zonas de contacto incluso más antiguas que los eslavos o los griegos. Su linaje es de ADN MT, K1, U4, H6A2B, no son reliquias extintas, todavía aparecen en los serbios modernos de hoy. Esto no es lenguaje poético. Está científicamente comprobado, continuidad genética, extendiéndose sobre 10.000 años, desde hogares de piedra hasta familias vivas. No eran agricultores. No eran urbanistas. Eran pescadores, clanes ligados a los ríos que tallaban estatuas, honraban a los muertos y sobrevivían en un mundo sin mapas. Sin fronteras. Sin Serbia. Y sin embargo, son Serbia. Porque sus hijas, a lo largo de miles de generaciones silenciosas, transmitidas a través de cadenas mitocondriales intactas, desde la cueva hasta la cuna, a través de todas las eras de guerra, imperio y silencio. En su ADN encontramos las raíces de la identidad antes de que la identidad tuviera nombre. Pero algo aún más extraño ha comenzado a emerger. A medida que se rastrean estas antiguas señales, no solo en los Balcanes, sino también más allá, se descubre que, apareciendo en lugares inesperados. Porque a veces, los linajes antiguos no te quedes en casa, viajan. Y ahora,
ese mismo ADN ancestral está apareciendo en un lugar completamente inesperado. Ni en los Balcanes. Ni siquiera en el sur de Europa. Pero en los norte congelado, donde antaño reinaban los barcos largos y las espadas yacían enterradas guardando secretos. En el frío suelo de Suecia, los arqueólogos encontraron ADN balcánico. ¿Cómo llegó allí? La tumba era típica, para un vikingo. Espada, escudo, postura de guerrero, pero el ADN. Todo lo contrario. En Abedul en Suecia, uno de los yacimientos más emblemáticos de la era vikinga, los científicos esperaban encontrar genética escandinava. En cambio, descubrieron linajes de ADN vinculado no a Noruega, sino a los Balcanes. Específicamente, haplogrupos como H6A2, I5A1, y K1A, tipos que hemos rastreado hasta las puertas de hierro de Serbia y las tierras altas neolíticas. Aparecieron en tumbas de guerreros a miles de kilómetros de distancia. Y esto no fue una casualidad aislada. En versículo en la actual Estonia, se desenterraron 2 barcos vikingos con los restos de decenas de hombres, guerreros enterrados con armas y honores, entre ellos subclados del ADN y que se superponen con marcadores asociados a los Balcanes, especialmente I2A1B, el mismo linaje dominante en los serbios modernos. ¿Y cómo llegó allí? No mediante la conquista, sino a través de la complejidad. Los historiadores ahora creen que entre siglos 8 y X y las rutas comerciales vikingas se adentraban profundamente en el sur eslavo, extendiéndose a través de ríos como el Dniester, hervir a fuego lento. Y Danubio. A lo largo de estas rutas había cautivos sí, pero también aliados, comerciantes y mercenarios quienes lucharon junto a los vikingos por toda Europa. Algunos de esos hombres y mujeres llevaban sangre balcánica. Y cuando murieron lejos de casa, sus huesos contaron una historia que sus nombres jamás podrían. Es prueba de que la historia genética serbia no terminó en las montañas ni en los ríos, llegó hasta los rincones más fríos de Europa, llevada por los cuerpos, olvidada por los libros. Y tal vez ese sea el verdadero giro, la ascendencia no respeta fronteras. Viaja con la memoria, enterrada en la sangre. Pero si el ADN balcánico llegó a tumbas vikingas. ¿Y si ahora rastreáramos estos linajes balcánicos hasta América?